sobre todo los nuevos ministros, ¿es este un gabinete que usted definiría de centro o centro-izquierda que irrita a la derecha bruta y achorada? Yo lo definiría como un gabinete altamente técnico, que lo que quiere es comprometerse con un proceso de transición ordenado, como nos ha pedido el presidente. Así, corto y conciso. Totalmente. ¿Ideologizado? ¿Con algún tipo de pensamiento? Cuando el presidente, por ejemplo, habla de inclusión social, hay a quienes se le ponen los pelos de punta. Inclusión social significa centro, significa otra vez un gobierno peleado con las grandes empresas, por ejemplo, y las grandes fuerzas económicas. ¿Esto es así? No, porque también hay otra especie de idea respecto a la inclusión de quienes creen que, por ejemplo, no se debe incluir a las poblaciones indígenas porque la inclusión significa homogeneizar. Entonces, creo que son estos términos que siempre generan polémica porque lo que no podemos es tener esos significantes vacíos, ¿no? Esta idea de pensar un eslogan y no mirar lo que hay un poco atrás de eso, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es eso, más que ideologizado, es altamente especializado. Ahora, le toca a un sector complicado. Complicado porque, entre otras cosas, ha sido motivo de un fuerte enfrentamiento entre el Congreso. Una de las críticas que se le ha hecho a las fuerzas que impulsaron la vacancia de Martín Vizcarra es precisamente esa: obedecer a intereses económicos directamente vinculados con los grupos empresariales del sector educación, ¿no? Todas las bancadas que participaron y que impulsaron la vacancia contra Martín Vizcarra están asociadas a universidades y sobre todo a universidades que no obtuvieron buenos resultados en el licenciamiento de la SUNEDU. ¿Cuál es su punto de mira? El ex premier Antero Flores Arauz dijo, por ejemplo, que las universidades que no tenían el licenciamiento merecían ser escuchadas y tener una segunda oportunidad. Y esto azuzó el reclamo en las calles. ¿Usted qué piensa sobre eso? Que es una demostración espectacular de lo legítima que es la reforma universitaria. Desde el 2014 ha estado sometida a muchos asedios desde que se aprobó. Al poco tiempo de aprobarse, un grupo de congresistas presentó una demanda al Tribunal Constitucional para declarar infundada e inconstitucional la ley. Al poco tiempo, el tribunal dijo que no y la ley continuó avanzando como hasta ahora. Cuando uno mira lo que ha pasado antes del 2014, con los cambios que ya se ven ahora, te das inmediatamente cuenta, Mávila, que en 6 años, poco menos de 6 años, ya es posible mostrar un paquete de cambios importantes, pero el más importante de todos es que los jóvenes, que son los beneficiarios de la ley, se han apropiado de la ley, la han hecho suya. Y creo que ese es el valor más grande que tiene y es por eso que ese asedio no avanza. Por eso, pero respecto a esa segunda oportunidad en particular, ¿cuál sería su comentario como encargado del sector en este momento, después de un gobierno en el que se dijo merecían segunda oportunidad? ¿Cree lo mismo, que merecen una segunda oportunidad? Tuvieron una oportunidad en 2 momentos y no la cumplieron. Es decir, cuando llega el informe tienen un plazo para levantar las observaciones y luego de ese plazo recién se toman las decisiones finales en SUNEDU. Entonces, una segunda oportunidad significaría retroceder con algo que es fundamental. Y es que creo que en el sector educación, con mucho esfuerzo, hace 10 años todos los que hemos estado vinculados, aun cuando yo sea la primera vez que esté en la gestión pública, de estar convencidos, Mávila, que las políticas públicas en educación tienen que hacerse de la mejor manera posible, basadas en evidencias, con mucha discusión, con mucha reflexión y aprendiendo a hacerlas de forma profesional, que es lo que finalmente queremos, ¿no? Y creo que ese ha sido el camino de la reforma universitaria, de la reforma magisterial que se aprobó en el 2012. Es decir, desde hace tiempo se está tratando de construir de la forma más profesional las políticas y creo que decir una segunda oportunidad suena muy bien, pero que finalmente lo que hace es retroceder con lo que hemos avanzado de cómo aprendimos a hacer esas políticas, de cómo las estamos evaluando y de cómo hay que corregirlas sobre la marcha a partir de, nuevamente, evaluaciones y no solo opiniones, ¿no? Entonces, la opinión entonces del ex premier Antero Flores Arauz, cuando pedía una segunda oportunidad, o defendía, porque no la pedía, defendía una segunda oportunidad para las universidades
¿Obedecía, cree usted, a intereses particulares, como se ha dicho, de los grupos en el Parlamento? ¿Usted es así de duro y calificaría que lo que ha ocurrido en el Parlamento es una utilización política de las prerrogativas legislativas para favorecer a grupos empresariales educativos que no se han visto, beneficiados con los resultados de la SUNEDU, del control? En general, y eso lo he sostenido permanentemente, la política peruana entró en una fase de mucha precariedad. Y esa precariedad se expresa en que en muchos casos los intereses particulares han estado por encima de los intereses colectivos. Esta situación particular de la ley universitaria y la SUNEDU es una expresión clarísima de esta precariedad. Y bueno, ya, entonces, ¿le parece que Antero Flores Arao se prestó a esa utilización política? Es como muchos otros desde que empezó la ley en el 2014, es decir, anteponer un conjunto de intereses particulares respecto de los intereses colectivos o nacionales, ¿no? Claro, ahora, pero va a ser inevitable porque ya hay una comisión de educación que continúa trabajando y que en su momento dijo citaría, por ejemplo, a los rectores de estas universidades para atenderlos porque alguien los tiene que oír. ¿Cuál va a ser la relación del Ministerio con la Comisión de Educación? Y luego pasamos a abordar algunos de los puntos que se han aprobado. Espero que sea la más cercana, ¿no es cierto? Parte del mensaje de este gobierno de transición es tratar de olvidarnos un poco de esas tensiones, tratar de poner al Perú por delante, tratar de pensar en estos intereses colectivos. Ese es el ánimo que tengo, ese es el ánimo que me ha caracterizado permanentemente, tratar de dialogar, ¿no es cierto?, de buscar un acuerdo, de buscar un consenso. Y la idea es eso, es tratar de acercarnos hacia ello para poder construir juntos algunas otras cosas que están faltando y que ya hemos empezado en estos solo 2 días a pensar desde el sector para proponerles al Congreso terminar de consolidar las reformas, ¿no? Yo creo que el gran encargo recibido por el presidente Sagasti ha sido ser absolutamente conscientes que estamos en un proceso de transición. Y 2, que hay que fortalecer aquello que se ha venido haciendo, y fortalecer las reformas, la reforma universitaria, la reforma magisterial, y tener ahí un énfasis particular, además de lo que es la prioridad inmediata en el sector, que es el diseño y la implementación del próximo año escolar, ¿no? Claro, usted está del lado de quienes piensan que la educación virtual, por muy buena que se aplique, no es lo mejor para el estudiante. Y leí un artículo en el que se habla incluso que el porcentaje de aprendizaje en comparación, cuando uno compara el virtual con el presencial, es increíblemente menor en el virtual, por muy buena que sea la línea óptica y la conexión, pero que es inevitable el intercambio entre los chicos, la participación. Hay una parte del aprendizaje que se desarrolla al calor de las relaciones que se establecen entre profesor, alumno y alumnos entre ellos mismos. Esto es fascinante, el tema que has planteado es fascinante. Cuando uno mira lo que se ha investigado en educación, la llegada del libro físico a las escuelas causó un terremoto parecido al de la fibra óptica hoy, ¿no es cierto? Los maestros diciendo que este artefacto llamado libro iba a dejarme de lado porque claro, se iba a leer y el profesor iba a quedar afuera, ¿no es cierto? Entonces, cada irrupción tecnológica en procesos sociales generales y en particular en educación genera esta situación de cisma generado por la inseguridad que todos tenemos. Entonces, a ver, los investigadores trabajamos, perdóname, un minuto, con contrafácticos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría al revés? Entonces, la gran pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué hubiese sucedido si todos hubiésemos tenido conectividad? Si todos los chicos tenían internet, si cada uno tenía un teléfono, ¿no es cierto? Estamos preparados todos, el ministerio, los padres, los docentes, la prensa, los estudiantes, las familias, para entender que la educación empieza a cambiar y que ya no es solo que ahora lo veo por una pantalla, sino que los planes de estudio son distintos, las competencias que se logran son distintas, las relaciones que se establecen son distintas. Entonces, este cambio de era, de alguna manera, que nos ha tocado vivir con la pandemia, significa un cambio de maneras de pensar también, ¿no es cierto?, de imaginarnos una educación distinta. Y es por eso que el mensaje optimista del asunto es que pensemos esto como una oportunidad para pensar el sistema educativo
para pensar la educación, para empezar las relaciones entre los docentes, padres, madres de familia, porque creo que hemos hecho un esfuerzo enorme en el país. Y por eso yo creo que a pesar de las dificultades, hay muchas cosas buenas que hemos hecho a pesar de las enormes dificultades estructurales del país. Estamos hablando de la educación en tiempos de pandemia, Exacto. que ha obligado a migrar a una relación que no es presencial profesor-alumno, ¿no? Ahora, sin embargo, sí hay una diferencia. Yo no sé si el ministerio ya tiene tomada o es muy pronto, o si usted se ha planteado un plazo para definir qué es lo que va a ocurrir el próximo año, por ejemplo, si los estudiantes de las universidades y de los colegios van a poder asistir a sus centros educativos. Bueno, en estos 2 días hemos formado unos equipos de trabajo que están enteramente dedicados al diseño e implementación del año escolar 2021, ¿no es cierto? Esta idea de tener 2 características que les he pedido a los equipos que ya venían de alguna u otra manera pensando con la gestión del ministro Benavides. Uno, que sea absolutamente seguro, no podemos correr ningún riesgo. 2, que sea lo más flexible posible. Y esto supone que no sea una norma homogénea porque hay regiones y territorios en particular que por sus características podrían tener sistemas diferenciados de educación. Entonces podremos tener modalidades virtuales allí donde los indicadores nos digan semipresenciales o presenciales inclusive, ¿no es cierto? El ministerio empezó unos pilotos, están terminándose de evaluar los pilotos, de momento la información preliminar es que ha ido funcionando, tomando algunas medidas, por ejemplo, un seguimiento muy cercano, si un estudiante falta ese día, si un profesor falta ese día, para que inmediatamente se reporte a los centros de salud. Es decir, hay un diseño complejo, porque para tranquilidad de los padres de familia, de los docentes, de los estudiantes, una situación tan excepcional merece ser manejada de la mejor manera posible. No podemos arriesgarnos porque la decisión de regresar o no a las aulas es una decisión que no solo es pedagógica, es una decisión que incluye aspectos económicos, que incluye aspectos culturales, que incluye aspectos sanitarios, por supuesto, y entonces cada vez tenemos más información focalizada de qué es lo que pasa en algunas zonas, cuáles son los indicadores epidemiológicos, cuáles son los determinantes de la salud, y entonces toda esa información debería ayudarnos a generar estos sistemas flexibles que capaz llegan para quedarse y sería una muy buena noticia para romper con este sistema educativo del siglo XIX. El gobierno de Martín Vizcarra hablaba de la llegada de la vacuna y se mostraba, bueno, esa es una opinión mía, excesivamente optimista con respecto a la posibilidad de la llegada de la vacuna y a que ésta se aplicara. Quedó, sin embargo, la pregunta abierta sobre vacunar a los chicos. Esta no era una posibilidad porque no se habían hecho estudios, y lo dijo Pilar Macetti también, no se habían hecho pruebas de aplicación de la vacuna en niños. Entonces, ¿cuál va a ser el factor determinante para decidir si sí o si no se abren institutos, universidades y sobre todo colegios en marzo del próximo año? Esta mezcla de varios factores, ¿no es ¿La cierto? vacuna va a tener un peso? La vacuna va a tener un peso si es que, digamos, llega en el tiempo, se puede coordinar en el tiempo junto con el inicio del año escolar, ¿no? Estamos pensando también que hay que mirar si los calendarios escolares tienen que ser exactamente los mismos. Probablemente algunos podrían empezar después que otros, como en otros países. Es decir, hay que tener mucho cuidado, mucha flexibilidad. Va a tener mucho trabajo en los próximos meses. Sí, creo. Sí, va a tener mucho trabajo. Y esto de aprobar a todos, hacerlos pasar de año, ¿es algo que comparta, una decisión que comparta? Eso es una muy buena pregunta porque no es que pasen todos de año tampoco, ¿no es cierto? Hoy en la reunión que hemos tenido con los equipos hemos visto todo el diseño completo, preliminar, de cómo funcionaría el plan de estudios y las aprobaciones que vienen de la mano. Claro. Entonces, efectivamente, entre octubre y diciembre, hay un periodo en el que estamos tratando de recuperar a aquellos estudiantes que no pudieron continuar por diversas razones y volverlos a invitar con un seguimiento muy cercano para que traten de completar aquello que fueron dejando. En verano, los meses sobre todo de enero y febrero, estamos diseñando varias alternativas, incluso Aprendo en Casa de vacaciones, para que puedan tratar de empezar un proceso de nivelación que va a continuar otra vez, con un diagnóstico que hará cada escuela con los estudiantes para llegar entre mayo y junio y julio con un proceso de consolidación.
para luego avanzar o en seguir insistiendo con aquellos que tuvieron más problemas en el segundo semestre o seguir avanzando con el plan de estudios que va a ser, por supuesto, revisado, porque es una situación excepcional y no podemos pretender que vamos a aprender todo como si fuese un año regular, ¿no? Entonces la decisión no está tomada aún de No. pasar a todos los chicos de año. Lo que pasa es que la evaluación va a venir después, ¿no es cierto? Y entonces van a pasar de año, digamos, formalmente, porque van a pasar al siguiente año, Claro, ¿no es cierto? Porque en el 2021 se van a matricular en el siguiente año. en el siguiente año. Ese periodo inicial es el que tenemos que empezar, que es el que estamos terminando de diseñar, empezando primero con una evaluación para efectivamente darnos cuenta qué sucede con la situación de esos niños. La ventaja del currículo peruano es que tiene unas competencias anuales y no es como la manera en la que por lo menos yo estudié, en lo que había unos cursos que había que terminar cada bimestre y luego al final de año, sino que son competencias que desarrollan a lo largo del año con un conjunto de habilidades que se van, en el mejor de los casos, puntos para discutir, organizando de tal manera que permitan al final de año llegar con esas competencias. Lo que estamos haciendo en buena cuenta es que nuestro año no está durando los 9 meses que normalmente dura, sino es un año que va a durar 13 meses. Y entonces estamos rompiendo el ciclo, digamos, para poder ir extendiendo. Y eso es bueno porque nos está permitiendo efectivamente darnos cuenta si lo que teníamos tan rígido, tan presencial, tan acotado, es lo que necesita un país tan diverso, tan complejo como el nuestro, ¿no? Ahora, Entonces, pero el tiempo es reducido para tomar decisiones importantes, ¿no? Sí. Son conscientes de eso. totalmente. Por eso la única prioridad en este momento es el inicio, es encarar el año 2021, ¿no es cierto? Hay muchas otras cosas importantes en el sector, pero esas se tienen que esperar un poco porque lo más importante es tener un año escolar seguro, flexible y lo más apropiado posible para la situación en la que estamos Esto viviendo. podría ser un punto de agenda. Volví a pensar en la confrontación y en la dificultad que hay para trabajar en materia educativa con el Congreso. ¿Este podría ser un tema que se pueda poner sobre la mesa con la Comisión de Educación? Por supuesto, yo estoy seguro que en una conversación que tengamos con la Comisión de Educación vamos a llegar a un acuerdo inmediato respecto de cómo tenemos que empezar a imaginarnos este año 2020-21 e incluso si se necesitasen, aunque de momento no, su participación directa en la tarea fundamental que tienen de legislar, estoy absolutamente convencido que nos van a ayudar porque esto sí es una cosa de consenso, ¿no es cierto? No, los chicos no pueden mantenerse solo en virtual, tampoco se pueden mantener solo en presencial, ¿no es cierto? Porque hay todavía zonas donde los indicadores de contagio están todavía altos Claro. y puede venir una segunda Pero la ola. Comisión también ha sido dura en cuanto a, por ejemplo, la implementación de los recursos de los estudiantes para una educación virtual. Hubo todo un conflicto con el tema de la compra de las tablets. El anterior ministro estuvo aquí, incluso reconoció que se había equivocado el mecanismo para adquirir las tablets y finalmente no sabemos en qué punto estamos sobre eso. Es decir, chicos que a estas alturas de la pandemia todavía no cuentan con los recursos y el Congreso estaba justamente en ese trabajo fiscalizador. Entonces, digamos, ahí hay un punto que resolver también, ¿no? Otro punto de... Sin duda, sin duda. Ahora ha acelerado el proceso. Estamos con 60.000 tablets que ya están en el camino. ¿Esto va a aumentar? Esto va a aumentar para el próximo año, ¿no es cierto? Porque Al tenemos en margen de total- que las clases se puedan realizar de manera presencial, digamos, hay un camino para hay un camino. dotar a los estudiantes de elementos. Ese camino es como de entregarle un nuevo el libro que te entregaban antes, ¿no es cierto? Es un instrumento más. Entonces, la idea es ir avanzando poco a poco. Yo estoy yendo a mirar cómo está el proceso de reparto para asegurarnos que efectivamente estamos llegando de la manera más rápida. Tenemos una ayuda en el Ejecutivo, con el Ministerio de Defensa, la empresa privada. Es decir, Mávila, una de las cosas más fascinantes que he encontrado en medio de toda esta situación tan atroz que nos ha tocado vivir es que es posible que se colabore. Y en el sector de educación el nivel de colaboración que ha habido a nivel micro y a nivel macro ha sido fundamental. Familias ayudándose entre ellas, profesores ayudándose entre ellos,
pequeñas empresas que ayudaban. Pero conflictos también, ministro. Sin Conflictos duda. entre padres de familia y profesores, por ejemplo. Sin duda. El tema de los sueldos de los profesores de los colegios privados. En muchos casos se redujo al 50%. Las pensiones se reducían, nadie se ponía de acuerdo. ¿Debería el Estado ser un árbitro en el sector privado de cara a una crisis que se va a prolongar de una u otra manera, quizá menguada, pero que va a continuar todavía para el periodo 21? Yo tengo una hipótesis distinta, y es que probablemente el conflicto sea mucho menor el próximo año, porque lamentablemente hay un grupo importante de escuelas de bajo costo privadas que no van a poder necesariamente remontar. ¿Se tiene una idea de cuánto es el porcentaje de escuelas que ha cerrado? No, porque recién vamos a ver ahora qué es lo que está pasando al fin de año con las estadísticas, pero los 150.000 estudiantes que han ido migrando a los colegios nacionales. Ya es un indicador ese, ¿no? Y además porque se han encontrado, Mávila, con esta idea que empezó a romperse y que es bien interesante. Y es que la idea de la escuela pública atrasada, sin recursos, con profesores mal formados, la idea de las huelgas asociadas a las escuelas públicas, a la educación pública en general, fue desapareciendo. Y se han encontrado con una escuela que muchas veces está en mejores condiciones que en las que estaban trabajando ellos, ¿no es cierto? Y entonces aquí también hay un quiebre importante, un regreso a lo público en el sentido de cohesión, en el sentido de bienes comunes, en el sentido de democratización de la educación, que creo que es interesante, ¿no? De acuerdo. Hoy se ha aprobado también el tema de la CTS para los maestros y no puedo dejar de preguntarle ya casi al cerrar la entrevista sobre este punto. El Congreso no tiene iniciativa de gasto y se ha recordado otra vez, y esto abriría nuevamente, ¿no? Cuando hablamos de endeudamiento para cubrir el presupuesto del próximo año, ¿qué participación tendrá el Ministerio de Educación en este punto? Bueno, hoy mismo hemos empezado a hacer un análisis y preliminarmente es económicamente inviable, ¿no es cierto? Inviable. Son como 5 veces más allá que el presupuesto que podamos tener, ¿no es cierto? Toda la plata. Eso significa que si el Pleno aprueba lo que aprobó el Ministerio de Educación, el Ejecutivo observará esa norma. Si se confirma todo este análisis preliminar que estamos haciendo, sin duda. Se va a observar. Posterior a la evaluación, ¿no? Posterior a la evaluación, pero ya nos está diciendo que es inviable. O sea, en la parte económica, por lo menos, a la manera como lo están planteando, pareciera ser inviable con los números en frío, ¿no es cierto? De acuerdo, ministro. Le agradezco que haya estado con nosotros. Mucha suerte y éxitos, porque, bueno, tienen un trabajo bastante, no solamente arduo, sino complicado por el escenario en el que se van a mover, ¿no? Y por la susceptibilidad y la sensibilidad que se ha despertado en la población respecto a sus autoridades y a su clase política. Muchas gracias. Como siempre digo, la educación es un instrumento fundamental para el desarrollo y la democracia en cualquier país. La pregunta del estribo, como se dice, ¿cuál es su posición sobre el tema constitucional? ¿Usted cree que se debe a futuro mirar una nueva constitución? Probablemente más adelante, seguramente. Siempre es bueno mirar lo que se ha hecho. Quienes nos hemos construido a partir del estudio, la investigación y el análisis, siempre sometemos nuestras propias ideas y preguntas a examen. Entonces, siempre es bueno volver a mirar. Pero como bien ha dicho el presidente Sagasti, este es un momento de transición, este es un momento de dejar lo más ordenado posible, es el momento de reconciliar una serie de asuntos y es el momento de imaginar cómo seguimos impulsando y continuamos con algunas cosas que hemos venido haciendo bien en el país y no empezar de cero. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Tokuda, ¿vamos a la pausa o continuamos? Vamos a la